Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia, ¿bien? Descansando un poco. Se te nota en la cara que has podido descansar. Estoy cansado todavía, tengo ¿Todavía? como 4 meses de atraso Mm. de descansar. Pero esto es así, ¿verdad? Sí, qué sé yo, no sé si es así, no sé. No debería de ser Para así. todos no debería, pero bueno. Ujú. Bueno, en tu caso te toca hacer gran parte, cuando te toca a vos subirte al auto de carrera, salir a buscar los auspiciantes, previo a cada competencia, volver a visitar a los auspiciantes, después preparar que todo esté listo en tu equipo para encarar cada competencia que se aproxima y obviamente hay pilotos que solamente van directamente a subirse al auto. Sí, sí, creo que en los niveles que hemos llegado, pocos, o creo que ninguno lo debe hacer como yo, pero bueno, nada, es lo que nos toca, es lo que hemos elegido y bueno, demasiado hicimos, demasiado hemos hecho hasta acá y bueno, queremos seguir intentándolo. Así que bueno, no, creo que no es excusa, pero bueno, hay que redoblar los esfuerzos. Nos cuesta creo que mucho más que al resto, pero bueno, después a la hora de ponerse el casco y salir a la pista, creo que somos todos iguales, así que se Exacto. nivela bastante todo. Bien, bueno, contanos, ¿cómo fue ese debut? Bien, la verdad que superó las expectativas, la mía y la de un montón de gente. Eh, Arranque, la verdad que como todo inicio de año, a nosotros ponele que siempre venimos con un poco o bastante eh, más corto el presupuesto, creo que siempre los inicios cuestan Ujú. porque el TN tiene una forma de arrancar el año que te hace gastar mucho dinero, que es con pruebas desde el día miércoles. Entonces, nada, imagínate que con la libertad de pruebas de todo el verano, más pruebas miércoles y jueves en el autódromo, cuando uno arranca las primeras vueltas, el resto ya lleva 200 o 300. Entonces, nada, creo que ahí sí arrancamos un poquito atrasados. Igual eso me pasó siempre, siempre, en la clase 2 en cualquier categoría, digamos, que arranca el año, siempre pasa. Siempre los presupuestos más fuertes toman un poquito de ventaja. Pero después con el correr del fin de semana todo se va equiparando y ya con los entrenamientos, las clasificaciones, donde los juegos de gomas tienen que ser sellados, todos tenemos el mismo cupo de neumáticos, digamos, se empieza a emparejar mucho todo. Y bueno, ya sobre la serie y la final está todo bastante más parejo, así que bueno, un arranque un poco atrasado, digamos, en lo que respecta al funcionamiento, pero nivelándolo bastante bien con el correr del fin de semana. Bien, bueno, ¿cómo fue subirte a ese Chevrolet Cruz? Las sensaciones que fuiste viviendo en cada contacto con la pista, puliendo junto al equipo propio, el equipo que ahora formas parte, Jorge Piedra Competición, cómo se fueron puliendo esos detalles, las sensaciones que abarcó este debut para vos, y todo lo que significa, ¿verdad? Sí, bien, bien, creo que arrancamos de menos a más. Primero era un auto que, si bien no era 0 kilómetros, llevaba unos días sin competir, creo que cerca de un año y medio, dos, Ujú. eh, estaba parado el auto, entonces bueno, si bien Jorge lo repasó completo, siempre algunas cositas pueden aparecer y la realidad es que más allá de un par de detalles, después siempre funcionó bien, nos dejó girar todas las vueltas que pudimos. eh, y después nada, un poco dar unas vueltas el miércoles, pocas vueltas. Después aprovechamos el jueves para usar el rodillo del Autódromo de Paraná, para probar algunas cosas en el motor y eso. Y bueno, el día viernes de descanso, que no había actividad. Y después arrancar fuerte en los entrenamientos, sí, donde anduvimos bastante y pudimos ir conociendo el auto, sobre todo con goma nueva, que era una incógnita. Y bueno, empezar a gestionar todo eso con la goma, que son autos raros, son autos un poco más grandes de carrocería. Ujú. Eso es un poco diferente al Peugeot, pero después en sensación similar me encontré con un auto bastante noble que me pude adaptar rápido y bueno, sobre todo a la hora de correr fue cuando mejor me sentí. Ujú. No, no es un auto arisco, lo podés dominar, ¿verdad? No, es un auto bastante dócil.
Sí empecé a sentir que era un auto un poco más pesado, más grande de carrocería, un poco más lento en algunos cambios de maniobra y bueno, creo que en eso sí me puede llegar a costar un poco, pero bueno, es recién la primera carrera y como te digo, yo en realidad en eso sí corría con muchas desventajas, que muchos de los pilotos profesionales que corren llevan mucho tiempo Ujú. en la clase 3, algunos incluso sentados en el mismo auto años, y, y bueno, en mi caso quizá debí haber probado mucho más, pero lo presupuestario no me lo permitía. Entonces traté de tomarlo con calma, sabía que estábamos en desventaja en ese sentido, pero bueno, pudimos adaptarnos bastante bien. Bien, con impulsores propios. No pudimos correr con el motor nuestro, porque probando en el día de rolo teníamos una falla que nos costaba sacarla, aparecía, volvía a aparecer, se iba. Sí pudimos probarlo el jueves en pista, pero con esa misma falla y la verdad que tomamos la decisión de, como había otro motor, poner el otro, ir a lo seguro. Y nada, llegamos muy con lo justo de la realidad, sí, obviamente pudimos hacer algunas mediciones en el rolo que fueron bastante positivas y nada, Mediciones con el impulsor de con el ustedes. nuestro, sí, sí, Bien, sí. como para avanzar un poco. Pero la realidad, claro, la realidad es que nada nos aseguraba que podamos arrancar el sábado sin problemas. Ujú. Entonces decidimos trabajar tranquilo ahora. Para nosotros era un gran paso poder, aunque sea tener el motor listo que arrancó, que le hicimos muchas tiradas en el rodillo y aparte de eso pudimos dar 5 o 6 vueltas en pista, probar algunos valores que arrojaron bien. Y creo que eso fue un buen punto de partida. Ahora tenemos 45 días para trabajar y sí, ya acaba de ir con el motor nuestro. Perfecto, bien. Pero bueno, ¿te sentiste cómodo? ¿Estás satisfecho por lo que se logró? Si bien en los entrenamientos te posicionaste bien atrás, eran los primeros contactos oficiales con el auto, ¿verdad? Te ibas midiendo con el resto de los pilotos, iban analizando junto a los equipos. Digo a los equipos porque yo me pongo en este plan. Tenés dos equipos ahora, el tuyo y el de Piedra Competición, ¿verdad? Porque es Sí, así. sí, el análisis por ahí del funcionamiento nuestro lo hacíamos con los chicos, el ingeniero que está a cargo en el equipo de piedra y bueno, obviamente, todo el tiempo charlando con mi familia, con el equipo nuestro, muchas cosas. En los entrenamientos sí nos costó un poco, igual la verdad es que está todo tan parejo que también habían nombres picantes atrás. Mm. Entonces, nada, no va a ser para nada fácil. Entiendo que por ahí la desventaja más grande la voy a tener a la hora de clasificar, donde los pilotos, por ahí los más profesionales, exprimen mucho esa vuelta rápida. Y bueno, por ahí a mí me va a costar un poco porque bueno, no conozco el auto, no tengo el ejercicio en la repetición de poner goma nueva. Imagínate que yo compré 12 gomas y habían rivales que habían comprado 30, 32, 35. Entonces, imagínate que yo vine a poner mi primer juego de goma el día sábado y quizá habían algunos que habían puesto 10 o 12 o 20 juegos de gomas nuevos. Entonces, a la hora de dar esa vuelta rápida quizás es donde más desventaja tenemos. Pero después, a la hora de correr, donde se nivela todo, dimos un gran salto, pudimos ser súper competitivos. La verdad que para el motor que teníamos, creo que fue muy bueno. Así que, bueno, contento y a quedarnos con eso. Muy bien, bien. Contanos un poco de la serie, cómo lográs ubicarte en el puesto 4. La serie increíble, en un momento tenía ahí a Julián, a Domenech, que iban peleando por el triunfo, digo, falta que se toquen y termine adelante. Bien, me sorprendió porque tuvimos buen ritmo, habíamos cambiado unas cosas en el motor para el domingo y era una incógnita ahí cómo iba a andar, pero bueno, la verdad que estábamos jugados y lo hicimos y creo que pegó un saltito, me permitió por lo menos poder correr, lo cual el sábado era un poco complejo seguir a los autos de adelante. Y bueno, largamos bien, pudimos rápidamente pasar a unos autos de adelante y después la verdad que me sorprendí, si bien la serie fue muy lenta, Ujú. adelante pudimos estar en ritmo y si no hubiera sido por un toque con Tedeschi que traía una goma pinchada, podríamos haber terminado incluso terceros, pero bueno, la verdad que largar noveno, terminar cuarto era demasiado bueno y sobre todo el poder competir, poder estar a la altura, aunque eran pocas vueltas, creo que eso fue lo más positivo.
Y bueno, de la nada nos encontramos largando 12 la final y bueno, donde todos creían que íbamos a ir para atrás porque no teníamos el ritmo para aguantar, terminamos aguantando y estando en la final, creo que hasta la vuelta 17-18, top 10. Así que creo que fue sorprendente para mí y para todos los que nos siguieron durante el fin de semana, así que contento. Te digo que cuando finalizó la competencia, para mí habías quedado top 10. Hasta ya estaba preparando el título del diario. Y cuando pasaron las posiciones en la TV, es ahí donde me entero que habías quedado en el puesto 13. O sea, esa parte es como que no logramos verla en ese momento. Pero bueno, para mí fue un gran debut lo tuyo este fin de semana. Y esto recién está comenzando el campeonato. Es largo, las competencias son largas, imagino que la carrera va como pregunta más que nada. ¿Fue una carrera larga para vos? ¿Querías que terminara rápido? ¿Te exigiste adentro del auto? ¿Preferiste, ya sabiendo lo que tenías en mano, intentar terminar, ver la bandera de cuadros y después obviamente seguir puliendo detalles? Sí, a mí me sobraron como 15 vueltas más o menos. Tendría que haber terminado antes. Sinceramente, sí sentí un poquito que, bueno, son 4 vueltas más que la clase 2. Ujú. Eso me pasó factura. Sobre todo a ver, el problema más grave es la previa. Yo tuve 2 semanas bastante complicadas. eh, y en esos momentos donde uno cree que todo fluye, en algún momento te pasa factura, por ahí no muy bien descansado, un montón de situaciones que por ahí no son las ideales para un piloto que intenta hacerlo de manera profesional, porque yo no me considero un piloto profesional porque no lo puedo hacer, el problema es que compito contra pilotos profesionales, entonces esa es la pasada de factura. Entiendo que hacerlo para un zonal, de la manera que lo he hecho toda mi vida, hacerlo para un turismo pista, incluso ya para un TN clase 2 era un poco loco, y ya hacerlo para una clase 3 donde de los 37 pilotos que habían, 20 deben ser profesionales que hacen TC o hacen TC pista o hacen 3 categorías o 4, algunos corren todos los fines de semana. Entiendo que ahí es donde me cuesta un poco y me fui dando cuenta con el correr de la final y peleando contra otros pilotos que no se equivocan. Al margen de andar más despacio o más rápido, cualquiera que te toque correr o pelear una posición no se equivoca. Y ahí es donde decís, me tocó ponerle 7 8 vueltas a Drago Kulovic, donde yo iba mejor que él, obviamente por derecho no, porque nos costaba un poco con el motor. Y yo decía, bueno, ya se va a equivocar, ya se va a equivocar, ya se va a equivocar, y una vuelta, 2 3 4 5 y es como que te empezás a desgastar vos porque sí, che, ¿en qué momento? No sé, se pone de cola y vos decís, bueno, es Okulovic, un hombre que lleva mucho tiempo en la categoría, y bueno, ahí eso es lo que fui como entendiendo, decir, che, esto va a ser así, no solo con Okulovic, sino con quien me toque correr, va a ser así porque es la clase 3 del TN y todos están en un nivel altísimo y profesional, entonces ahí es donde yo mentalmente y físicamente tengo que estar mucho mejor, y bueno, lo fui entendiendo con el correr de la final, y bueno, será uno de los ítems a trabajar y anotar y trabajar para la que viene. Discúlpame, pero son seres humanos, ¿sí? Que se preparan a veces con más tiempo, a veces con menos tiempo, pero el fin de semana se equivocó Agustín Canapino. Quiso probar largada en segunda, por ejemplo. Sí, sí, pero Se equivocan a veces y él sí, lo aceptó, lo dijo. Vi el programa anoche donde él lo dijo y le causó hasta gracia, como diciendo, con el conocimiento que él tiene, equivocarse como se equivocó, a veces se lo permite y a veces no se lo permite. sí, obviamente que Agustín había una foto que lleva yo a la par ahí con Agustín. Sí, ya la busco, quédate Eh, tranquilo. Parece que yo le digo, estamos con la realidad alterada acá, ¿qué pasó? Eh, yo lo que iba es que en las categorías que yo he venido corriendo es más común por ahí, es frecuente el error, porque claramente la experiencia que uno puede tener corriendo en clase 2, uno no se queda corriendo en clase 2 8 años, 10 años, 12 Ujú, años, da el salto. En cambio ya clase 3 es como es lo máximo, con todo lo que te vas encontrando lleva mucho tiempo. ujú. Entonces no se equivocan. Al margen puntualmente que esto Agustín
Sí, bueno, largó en segunda. Sí, obviamente capaz también puede largar en primera y también puede largar mal, pero después a la hora de dar la vuelta hay pocos errores y así lo veo en la mayoría de los pilotos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que trabajar y bueno, estar a la altura con ellos. Bien. En tus redes sociales expresabas una, es como que muchas sensaciones para vos el fin de semana, partiendo desde San Rafael, como decías anteriormente, que no fue para nada fácil llegar a esta primera fecha, pero que ya vas a ir acomodándote, vas a ir puliendo detalles y seguramente vas a estudiar muy bien el tema presupuesto, ¿verdad? Porque lo importante era estar presente, era comenzar. Yo creo que ese paso lo diste y ahora habrá que seguir ordenándose de la mejor forma posible, porque no es fácil estar donde estás y competir en una categoría con quienes estás compitiendo, como lo decías y lo has detallado vos. No hay mucho más para agregar en lo que estabas comentando. Sí, sin duda, obviamente que lo presupuestario fue por ahí lo más complejo de los últimos días, porque en muchos momentos por ahí me costaba y decía, pero ¿por qué lo intento hacer si no puedo? Cuando a ver, el dinero no se puede ni inventar, ni crear, ni nada, y cuando uno empieza a crecer, y la realidad es que nosotros como familia, como en mi vida privada, no tengo la posibilidad de poder disponer de cierto dinero, y después decir, bueno, después lo recupero, lo pongo. Entonces yo necesito en la previa tener cierto margen de decir, Claro. bueno, cuento con el apoyo, y la realidad es que se acercaban los días y bueno, tenía un Excel armado y estaba lejos. Y bueno, sí me pasó que por eso agradecí mucho al dueño del auto, que me dio cierto margen con la parte del alquiler del auto. Y fue el que 15 20 días antes, cuando lo llamé, le dije, che, prefiero decirte, che, cuánto es lo que han gastado en mí hasta ahora y dejar el auto parado y no ir, pero no seguir incurriendo en gastos, eh, porque no llego. Y bueno, ahí charlando me dio ciertas facilidades con el pago y con un montón de situaciones que él fue el que me impulsó en seguir intentándolo. Eh, por eso agradecí mucho a Guillermo Martínez, que es el dueño del auto, a Jorge Piedra, que también el dueño del auto y del equipo, porque yo 15 días antes de la carrera estaba abajo. Después me pasó que hasta incluso el día martes, antes de irme, seguí teniendo reuniones y cerrando sponsors, los cuales esta vez la verdad que un montón de empresas de San Rafael, que cualquiera que ve mi auto se da cuenta, Ujú. respondieron y estoy sumamente agradecido. Al margen de los que han venido acompañándome siempre, la verdad que esta vez lo pude hacer porque me dieron el sí. Empresas nuevas que hoy están en el auto y que bueno, me permitieron poder ir. Así que bueno, imagínate que martes, cuando tenía que estar viajando, seguía reuniéndome, seguía cerrando el presupuesto y bueno, la cabeza a mil. Y bueno, creo que eso me terminó pasando factura en el momento de relajación, digamos, de correr una final, de estar funcionando bien. Creo que el inconsciente por ahí me hizo por ahí soltar un poco el foco y bueno, me costó las últimas vueltas, sinceramente me costó, al margen de que Moscardini, que venía atrás mío, creía que iba, no sé, que estaba peleando el puesto uno y 2 de la 24 horas de Le Mans y me arruinó las dos puertas del lado derecho. Estaba ahí la foto, mirá cómo me dejó el auto. Eh, Bueno, vos dijiste en tus redes sociales la bienvenida. sí, la bienvenida, pero esa bienvenida sale un montón de plata, vamos 10 y 11, o sea, para mí era lo mismo. Imagínate que salir 10, obviamente quería salir top 10, pero salir 10 y salir 11, faltaban dos vueltas, no había necesidad. Pero bueno, esa va anotada en el librito y bueno, no habrá que habrá que empezar a devolver, esas cosas se devuelven en pista por lo menos. Eh, pero bueno, la tengo ahí anotada porque sinceramente, primero me hizo perder tres lugares, no uno. Podría haber salido 11 en vez de 13 y segundo que bueno, me chocó todo el auto. Bueno, debo preguntarte, ¿por qué el 94? Tuviste la posibilidad de elegir el número, ¿verdad? Porque con ese mismo número corriste en el turismo pista, ¿o me equivoco? Yo corrí en el turismo pista, debuté en el TN también en la clase 2 con el Clio en el año 2020.
Y bueno, me preguntaron el número, habían disponible un par y le digo, che, bueno, vale con el 94 y bueno, elegimos el número ese. Muy bien, perfecto. La próxima fecha, me quedo con esta imagen, mirá qué hermosa foto, Sí. ¿verdad? Recordame el nombre de quien hizo la captura de esta No, esa imagen. es de Nicolás Scheurer. Exacto, que no me Sí. acordaba. Lo citamos porque estamos utilizando fotos de él y me corresponde, por ética profesional, mencionarlo, porque es lo que corresponde en realidad. Muy buenas imágenes, sinceramente. Bueno, ¿el 15 de marzo es la próxima? Sí, 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 15 de marzo en Córdoba, Cabalén. Córdoba. Bien. Todos los escenarios ya los conoces, los que utiliza el turismo nacional. Por lo que he visto, sí, tenemos Cabalén, Rosario, Villicum, que es San Juan. Después hay algunas confirmadas, pero calculo que sí, deben estar todos. Y si no lo conocemos mejor, para mí me gustan por ahí esos desafíos, digamos, Mira de qué no bueno. conocer. Bien, bien. Gonzalo, y bueno, ¿vas a tener la posibilidad de hacer alguna prueba antes de la próxima fecha o seguís con un presupuesto muy acotado como para incorporar lo mencionado? No, no, creo que hay cosas para trabajar. Creo que tenemos que enfocarnos en poner bien nuestro motor, porque necesitamos achicar el presupuesto, obviamente. Eh, y nada, algunos detalles en el auto que tenemos que pasar en limpio, que tenemos que trabajar. En realidad el auto está en Necochea, lo tiene Jorge Piedra. Ujú. Eh, Después creo que Córdoba, por lo menos ahora no vamos a proyectar a probar. Tenemos que hacer foco en lo que te dije del motor, en acomodar unas cositas del auto y bueno, hoy probar es complejo. Características del escenario de Córdoba. En Córdoba gané con el Corsa, así que ahora tenemos que hacer podio por lo menos con el cruce. Es un circuito mixto, tiene dos curvones rápidos y después entramos en una parte muy, muy, muy lenta, muy trabada, que bueno, entiendo que el Chevrolet por ahí le va a caer bien. Eso te iba a consultar. Eso, Eh, la marca en la que estás actualmente para ese escenario, bueno, ¿cómo lo ves? sí, bien, bien, bien. Y bueno, después, nada, hoy sí con el reglamento no está muy, muy favorable el Chevrolet. De hecho, el único que funcionaba rápido, rápido era Canapino. El resto creo que el mejor Chevrolet clasificó 20, o sea, no estaba muy, muy lejos mío. Ujú. Pero bueno, nosotros recién estamos arrancando y no somos referencia como para expresarnos sobre el reglamento, pero por lo que dicen estábamos un poquito en desventaja. Bien, ¿te sentiste un poco incómodo? No sé si es la expresión esa, o la palabra justa para consultártelo, digo, porque tenías que estar en el box de Piedra Competición y tu box estaba en otro sector de Paraná, del Autódromo de Paraná. Contanos un poquito el detrás de escenas que no lo vemos. No, estábamos pegados. Yo había pedido poner el auto Ah, mío pegado bien. al de Martín Leston, que era mi ex auto, Ujú. y estábamos todo el tiempo en contacto, así que más teníamos la parte trasera conectada, abierta, así que estábamos todo el Ah, muy tiempo bien. yendo y viniendo, así que la verdad Había que conexión entre los box. sí, 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 bastante bien. Tenemos buena relación con Jorge, con todos los chicos. Ellos hacen el Audi del hilo Arrate, que le hacemos el motor. Ah, bien. Así En la que, bueno, clase en la 2. clase 2 sí que tenemos relación de hace varios años ya, así que, bueno, la verdad que bastante fluido todo. ¿Y qué onda con Castellano, el compañero de equipo? No, de primera. Castellano fue el que autorizó a que podamos poner el motor que pusimos. Ujú. También agradecido a él porque en realidad era su motor de repuesto. Obviamente la condición fue que si a su motor le pasaba algo, yo tenía que entregarle el motor con el que corrí. Gracias a Dios no pasó nada. De hecho, el Pincho terminó cuarto, súper Muy contento. bien, sí. Fue un buen arranque para el equipo. Castellano cuarto, nosotros. Es más, creo que fue el mejor cruce Castellano. Después estaba Gasman y después yo. Exacto, Así sí. que, Ese dato me llegó, así que exacto. bien, bien, por lo menos en la final bien. Sí nos costó un poquito en los entrenamientos los dos. Pero bueno, pudimos redondear el resultado final, que por ahí es lo más importante. A ver si pasa que arrancás firme el entrenamiento, después se diluye todo y todo queda en la nada. Entonces prefiero tener estos fines de semana, arrancar de menos a más, Ujú. que bueno, por ahí ser rápido en los entrenamientos y después no poder redondearlo. Bien. Bueno, aprovecho los últimos minutos de esta charla contigo para que me cuentes en la clase 2 con tu equipo Antolín Competición,
cómo fue el funcionamiento en la primera fecha del campeonato 2026 para Juan Kreitz y Martín Leston, que precisamente vos resaltabas recién que se subió a tu Peugeot, el que corrías anteriormente en la clase 2. Sí, tuvimos un arranque complicado, la verdad que funcionando muy bien. De hecho, el miércoles y jueves fue Martín el más rápido. Sí. Después no sé qué pasó con Martín, se nos empezamos a diluir un poco. Tampoco tuvo mucha fortuna a la hora de dar la vuelta clasificando. Se enredó un poco. Y se dio vuelta con Juan, que terminamos clasificando sexto para alargar segundo la serie. La verdad que es como que bueno, primero estábamos un poco complicados con Juan, después acomodamos a Juan y se entró a complicar Martín, pero siempre funcionando bien, o sea, estaba todo bien. Y después nada, en las carreras mucha mala suerte. Bueno, Juan larga segundo en la serie y se despista en la curva 1 de la serie y queda séptimo, octavo, y faltando una vuelta se rompe la caja. Y Martín lo mismo, en la misma serie, cuando se despista Juan, se va también él afuera, queda último en la serie, pudo avanzar hasta el puesto 6. Y después también en la final súper enredada, Juan había largado 35, venía 12, venía haciendo un carrerón, y se rompe la polea de la bomba aceite del motor y lo paró el Protec, que es una configuración que cuando se queda sin presión lo para que no se rompa el motor. Y después con Martín un poco mejor, tiene un golpe, fue un caos la primera vuelta de la clase 2, se chocaron por todos lados en esos golpes, le pegaron en el eje, le torcieron todo el eje y bueno, así corrió toda la final, muy complicado, terminó 12. Por lo menos, bueno, para arrancar el año terminar es bueno, quedar en el grupo A para él también es positivo. Pero bueno, la verdad que la perspectiva, clasificando Juan sexto, funcionando Martín como estaba en la previa, el miércoles, el jueves, era buena, mejor de lo que terminó siendo, pero bueno, el TN es así. Y bueno, hay que tratar de estar mejor la carrera que viene. Bien. Gonzalo, gracias por la visita. Será hasta la próxima. Bueno, Laura, gracias a vos por la invitación. Y bueno, obviamente agradecido a toda la gente que me ha apoyado estos días. La verdad que la pasé mal, creo que como nunca, no me pasaba, ¿viste? Cuando no encontraba respuesta, ¿viste? Entiendo que está muy complicado todo, pero bueno, también entiendo y lo hablaba mucho con mi familia, con mi novia, para mí era o esto o nada, ya bajarme. Y entiendo que el momento era ahora. Si yo paro, no arranco más. En realidad, por la edad que tengo, no por ahí no es tanto la edad, sino ¿Cuántos años tenés? 31. La edad no es el problema es cómo lo hice siempre. Hay un desgaste emocional Claro. Muy grande y el arrancar el año es siempre estresante. A ver, por ahí suena mal, porque entiendo que hay cosas peores y que puedo hacer lo que me gusta y soy un privilegiado de eso, pero la realidad es que te desgasta. Yo venía de un golpe grande de la carrera de San Martín, donde encontré refugio en esto, en decir, bueno, vamos a dar la vuelta a la página, y creo que es esta la posibilidad de dar vuelta a la página, y encontré otra vez incentivo en intentar ir a la clase 3, pero... ¿Seguir en la clase 2 no te incentivaba? No, para mí ya era una etapa cumplida y no, ojo, no porque crea que estaba sobrado para la clase 2, al contrario, entiendo que el nivel de la clase 2 es increíble, sino porque para mí esto es lo último, o sea, yo entiendo y no me imagino corriendo mucho más que este año y entiendo que tiene que ser muy raro que pueda seguir corriendo el año que viene. Entonces para mí era un cumplido decir, bueno, intento hacer clase 3 y desde donde salí creo que es lo máximo. Y por cómo hicimos siempre las cosas. Pero la verdad es que sufrir tanto me costó mucho, sinceramente me costó mucho. De hecho, bueno, como te dije, muchas veces pensé en decir, bueno, paro acá, ¿cuánto es el gasto de lo que han hecho por mí hasta acá? Sí. Lo pago, lo cumplo y no sigo agrandando algo que no lo voy a poder cumplir. Pero bueno, nada, apareció AMSAT, apareció 13 y 1, apareció Sumi, nada, está re loco, el gringo Perón. A él le encanta. Sí,
Y bueno, apareció la municipalidad, agradecido, el gobierno que tengo que cerrar. Como Te muchas acompaña la veces... Muni de San Sí, Rafael. sí, quedó feo el cartel, lo tengo que arreglar. También, imagínate, el viernes me acosté a las 2:30 Fue de la todo muy mañana. rápido, ellos lo van a entender, pero lo importante Eh, es que recibís una ayuda económica de la Muni. Mirá, la realidad es lo siguiente, como muchas veces yo siempre dije que me faltó apoyo, pero que igual lo pude hacer, esta vez apareció el apoyo. El tema es que son presupuestos muy grandes Ujú. y yo entiendo que el número que pueda recibir desde acá, y soy un agradecido que para mí estuvo muy bien. Que después no alcance, es un tema de números de lo que quiero hacer. Pero sinceramente todos estuvieron súper a la altura, y como muchas veces he dicho que por ahí no me he sentido muy apoyado, esta vez sí tengo que decir sí, sí, estuvieron, dieron la cara, me han súper ayudado y por eso lo pude hacer. Los tiempos quizá no fueron los adecuados, eso es cierto, pero estuvieron. Así que nada, agradecidos a todos los que se sumaron y a los de siempre. Hay calcos que están puestas en mi Corsa del año Ujú. 2017. Sí, Olca Eh, es uno de ellos, sí, ¿verdad? Olca, FGH, Sí. Sabio, Logroño, Madrid, nada, Madrid, Zanahorias Premium. Pontoni, Exacto, Abdo, nada, los de siempre, Maxi Martínez, no sé, no me puedo poner a nombrar porque yo claro. tengo más de 20, 25 personas que me ayudan. Sí. En Pero el parabrisa tenés ruta Ruta 12 es un 12. amigo de Buenos Aires, que también ese se sumó el año pasado. Fanático tuyo. Fanático, fanático. Sí. La verdad, Laura, yo sí tengo que decir que esta vez me he sentido orgulloso. Ujú. Eh, Quizás no me alcanza, pero ¿qué te va a alcanzar contra Ursera, Canapino? Mm. Imposible. Ellos no A tienen quien le que... costó llegar también con el presupuesto y lo dijo todo el fin de semana mientras tuvo un micrófono y una cámara con él fue Facu Chapur. Sí, bueno, Le Facu, imagínate costó si a Chapur le mucho cuesta, llegar al imagínate a turismo mí. este año al campeonato. Sí, No conseguía presupuesto. no. Le agradeció hasta la propia categoría porque lo ayudó para poder estar en la primera fecha. Sí, 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 sí. La realidad es que está todo muy complejo. Imagínate si a ellos les cuesta, a mí mucho más. Pero bueno, nada, yo tengo 45 días ahora para ordenarme, para Ujú. gestionar mejor muchas cosas. Discúlpame, me decías que el gobierno de la provincia de Mendoza también va a colaborar. Sí, sí, también. Todavía no pude cerrar porque cierran ahora a fines de febrero, Ujú. pero, pero entiendo que va a estar. Así que nada, ellos, la Muni, nada, las empresas de acá, SKF también, que no lo nombramos recién, los chicos en mayor o menor medida, Valle Grande, todos han hecho un esfuerzo para seguir. Así que bueno, esos pequeños Ujú. segundos que nos pudieron enfocar, que Sí. entiendo que va a ser difícil que nos enfoquen como el año pasado con la clase 2. Espérate, yo estaba Eh, bastante enojada con eso porque creo que no desentonaste. Eh, ya me voy a poner en contacto con los colegas Nada, porque tranqui, creo que era vamos, necesario porque no era mal el debut que venías pero ya realizando. vamos a poner unos duranos, unos pimientos ahí, después Un vinito, un llevales, vinito. un Bueno, pero no salamín. tengo, pero si tengo que ir a pagarlo el vino, ¿qué querés que haga? Bueno, yo me imaginé eso. Vos sabés que se reía mi familia mientras estaba viendo la carrera. Yo digo, pero si viene haciendo un buen espectáculo, porque recuerden que está debutando, es uno Sí, de sí, los sí. que está debutando. Habla más, mostralo más, contá lo que viene haciendo. Le Aparte, digo, ya sé dónde está el problema. No llevó vinito, no llevó salamín, no no, llevó no. nada. Aparte, escuchá, ¿vos creés que, no sé, Facu Chapur necesita prensa, Ursera? Viste, por ahí, bueno. Ya vamos a charlar ese tema y seguramente... Igual, si no, tenemos que hacer como en la clase 2 a fuerza de resultado, que nos muestren, pero tengo fe que pronto va a llegar. Bien, bueno, gracias nuevamente por la visita. Ha sido un placer contar con tu presencia nuevamente. Lo mejor de lo mejor. Yo sé que mucha gente me preguntó y estuvo esperando que antes de que viajaras a Paraná yo te sacara al aire en Fuera de Pista, pero justamente esa semana empecé con el programa y yo sabía que estabas muy complicado. No, no, Le aclaro a la gente que le envié mensajes, ni te no me respondí. los respondía y yo me imaginé, porque yo en realidad sé el detrás de escena, entonces no me gusta agobiar al piloto, no me gusta molestarlo,
Tampoco me enojé, porque sé que muchos piensan que me enojo cuando no me responden. No, pero yo vengo Bueno, acá y Gonzalo después lo ya me arreglo. conoce, sí, ya lo arregla, Sabés que exactamente. por ahí nos pasa que en el autódromo a veces no hay buena señal, capaz que Exacto. uno trabaja todo el día, me pasó lo que nunca, de dejar el teléfono capaz a las 8 de la mañana y volverlo a agarrar a las 7, 8 de la tarde y Ujú. decís, bueno, leo, bueno, ya respondo y capaz que me dormí. Y así que bueno, sé que siempre seguro con alguien estuviste en contacto, Sí, así que a veces estoy tranquilo que los que me rodean siempre informan, así que sí, 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 nada, sí, sí. acá estoy, por lo menos Yo vine a dar la cara. tengo mucha gente ahí que te rodea a vos, que le consulto y me informa, así que no, no te hagas problema, que la información llegó en su debido momento, pero cuando él no responde el primero o el segundo, como máximo el tercer mensaje, es porque está muy ocupado y no hay que molestarlo. O sea Estaba que en el ya los horno. conocemos ya los pilotos. Gracias, Gonzalo, hasta la próxima. Bueno, gracias Laura. Bueno, saludar a toda la gente que me hizo el aguante el finde. También a mi familia. La verdad que nos fuimos el martes de la noche a Paraná. Eh, Terminás viviendo más en el colectivo que en Sí, la casa. Mi novia por el aguante también. Y bueno, vamos por más. Estamos cerca ahora, Cabalé, en Córdoba. para que acompañen. Y bueno, capaz que algunos hacen el esfuerzo y van, así que va a estar lindo. Bien, bien, bien. La vamos a pensar. Mira vos Bueno, qué idea. lo No, no, esperamos no acá. tuve vacaciones. O sea, vacaciones tuve, no viajé. Tal vez lo proponga para Bueno, que hay me que lleven a aprovechar, Córdoba. porque tenemos un San Rafaelino en la clase 3 del TN. No creo que perdure mucho en el tiempo, pero, Ay, no pero sea así. aprovechen ahora porque la verdad que estar ahí en un autódromo y Ujú. ver es Es increíble. distinto, es Entonces, increíble. aprovechenlo y disfrútenlo. Se los dice una persona periodista que le gusta el automovilismo aparte, que no quiso ir, no iba a ir yo al cierre del año Estás 2025 loca en vos. San Martín, Mendoza, y Gonzalo lo que dijo al aire me lo dijo personalmente, no es que se calla, él lo dice, es muy directo para decir las cosas. Mi familia me dijo exactamente lo mismo y allí estuve. Y la verdad que si me vuelven a invitar para ir, voy, porque la disfruté, porque lo pasé bien, porque se viven y se observan cosas que a veces no lo vemos en la tele, No, no lo escuchamos en la radio, y la verdad que la pasamos tan bien porque nos recibieron muy bien, sinceramente, y da gusto volver cuando es así. Así bueno, que lo esperamos entonces. vamos todos a Córdoba, que se Vamos, 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 prendan y vamos. Ahí estamos medio de acompañemos. locales, Así, imagínate. exacto. Bueno, gracias, Gonza. Bueno, gracias Laura. A vos. Gonzalo Antolín pasó por fuera de pista.